Penguin Podcast, un programa original de Penguin Random House Colombia y El Espectador. Nuestro tema de hoy: Panorama Político 2022, perfiles presidenciables con Juanita León. Hola, ¿qué tal? Mis queridos oyentes de las diferentes plataformas de podcast. Hoy estamos en nuestro nuevo capítulo de Penguin Podcast Colombia, en alianza con El Espectador, con nuestra productora Aganza Networks y nuestro estudio de grabación Skybox Studios. Hoy tenemos una gran invitada que seguramente ustedes ya conocen. Su voz es una referencia para el periodismo colombiano y latinoamericano. Una mujer que ha sido premiada, becada, que es mamá, que es empresaria, emprendedora. Juanita León, fundadora y directora de La Silla Vacía, uno de los medios más leídos y respetados en Colombia. Con el sello Aguilar y Penguin Random House acabamos de publicar nuestro cuarto libro, Los Presidenciables, los hombres y las mujeres que aspiran a liderar el país. En este podcast hoy vamos a hablar del libro, vamos a hablar de los candidatos, de la política, de la campaña electoral, la campaña para presidente 2022-2026. Juanita, bienvenida a Penguin Podcast Colombia. Gracias, Juan Sebastián. Estoy súper contenta de estar aquí y gracias por esa presentación tan generosa. Bueno, la política está movida. Sacaron al alcalde Quintero, ¿no? Sí, estas elecciones, cada día nos levantamos con una nueva chiva, lo cual implica un montón de trabajo adicional, pero bueno, siempre las elecciones son muy emocionantes en La Silla Vacía. ¿Qué hay detrás de esa decisión de la Procuraduría General de la Nación de sacar a Daniel Quintero de la alcaldía de Medellín? ¿Cómo se relaciona eso con la campaña? Estamos a portas 3 semanas de elegir presidente, posiblemente en primera vuelta, seguramente nos vamos para una segunda vuelta. ¿Qué hay detrás y cómo es ese link? Bueno, claramente a mí me parece que hay bastantes evidencias de que Quintero estaba participando en política a favor de Petro. Y entonces en esa medida la decisión de la Procuraduría pues tiene cierto fundamento, pero pone muy de presente como el doble rasero que tiene la Procuraduría para tomar estas decisiones tan drásticas en campaña, dado que el general Zapateiro pues acababa hace pocos días de hacer unas declaraciones contra Petro que eran evidente participación en política, que Iván Duque, nosotros en La Silla probamos que en 2 de cada 3 intervenciones desde los últimos 3 meses ha hecho referencia, digamos, indirecta, pero bastante obvia en contra de Petro. Entonces, esta institución, si bien puede tener, o esta suspensión, si bien puede tener un fundamento, en todo caso tiene un doble rasero que políticamente es muy significativo y que me parece que logra el objetivo contrario al que seguramente buscaba la Procuraduría, que es muy cercana al presidente Iván Duque y al sector que apoya a Fico Gutiérrez, que era sacar a una persona, un aliado de Petro, de un lugar que es el único donde Fico le saca una ventaja considerable a Petro, que es la alcaldía de Medellín. Y yo creo que si bien Quintero no va a poder contar con los medios de la alcaldía para hacerle campaña, pues ahora lo van a tener en la calle haciéndole campaña directamente, aunque está prohibido hacerlo cuando está suspendido, pero pues eso no les importa, haciéndole campaña, movilizando a la gente, y creo que esto realmente le puede ayudar muchísimo a Petro. Ya vamos a hablar de Petro, ya vamos a hablar de Fico, porque a mí lo que me sorprende, Juanita, es que a 3 semanas de la primera vuelta, y es muy evidente en el libro hicimos 12 perfiles, y hoy la gente está hablando, y los periodistas y los medios y la opinión pública y los columnistas están hablando de 2. Y uno dice, y eso te quiero preguntar, ¿qué pasó con los otros? ¿Qué pasó con Fajardo? ¿Qué pasó con Ingrid? ¿Qué pasó con David Barguil? ¿Con Alejandro? ¿Con Oscar Iván? Sin duda, gente preparada, con recorrido político, con kilometraje en la administración pública, pero de ellos hoy parece que nadie está hablando. ¿Por qué?
Sí, yo creo que este es el efecto de las consultas y en esta campaña en particular, esta se volvió una elección de 3 vueltas y las consultas fueron la primera vuelta que terminó filtrando a la mayoría de los candidatos, pues ese era el objetivo de las consultas, era que los que participaran en la consulta pues eran 5 y terminaba 1 por coalición, pero también tuvo el efecto que también lo tuvo en el 2018, que crea un momentum en los ganadores de las consultas que opacan a todos los demás y simplemente les quitan todo el oxígeno. En esta campaña en particular, me parece que el efecto más notorio fue sobre Fajardo y sobre Rodolfo Hernández, sobre todo sobre Rodolfo, que venía disparado pues como un fenómeno político impresionante. Y la consulta pues le quitó mucha visibilidad, le quitó mucho oxígeno, aunque pues yo no lo daría totalmente por muerto porque Rodolfo Hernández ha demostrado ser pues lo que llaman los gringos una wild card, ¿no? Es como un misterio, es un enigma. Él en la alcaldía de Bucaramanga, y lo contamos en el libro muy bien, nadie daba un peso por él, aparecía con 5% en las encuestas y terminó ganando la alcaldía para sorpresa de todo el mundo, incluso de él que estaba en Nueva York cuando recibió los resultados. Y sobre Fajardo, me parece que el proceso de la consulta del centro fue tan traumático, tan decepcionante, ¿no? Ellos tenían, su eslogan era que ellos eran los capaces de unir un país polarizado, y lo que vimos durante toda la consulta es que eran el grupo más desunido, más polarizado entre ellos. Cada uno tomó decisiones que hicieron implosionar la coalición, ¿no? Desde Ingrid, pues que era el fuego amigo al interior, Alejandro Gaviria, que llegó y dinamitó un poquito la idea de que el centro era una forma de hacer política sin clientelismo. Los Galán, que decidieron ir con una lista aparte y no con una sola lista, que era pues lo lógico. El caso y Fajardo, que me parece que durante toda esa pelea mostró poco liderazgo. Entonces creo que esa combinación hizo que la gente viera una incoherencia en su discurso y que todo el voto progresista me parece que migró hacia Francia Márquez, que fue el gran fenómeno de la consulta. Entonces, claro, como Fajardo terminó con 700,000 votos versus 5,5 millones de Petro, 2 de Fico, pues la gente sintió y siente actualmente que no tiene ningún chance. Entonces ya los que ganan el momentum, los que ganan la posibilidad de crecer son los que quedan punteando en esas consultas. Oh, me encanta esa palabra que dices, implosión. Esa implosión, Juanita, se da por egos o porque no lograron coordinar un proyecto político en conjunto, o porque definitivamente como el deseo de poder y no se lograron repartir bien los ministerios. O sea, ¿cómo explicas tú esa implosión? Porque finalmente pues el perjudicado es el país, el perjudicado es millones y millones de personas que somos de centro y que hoy nos van a obligar a votar o por un candidato de izquierda o como un candidato de derecha, y el centro realmente se está quedando sin una opción real, hablemoslo claro, sin una opción real. ¿Por qué esa implosión? ¿Y por qué siempre nos pasa? Sí. Hace 4 años volvió a pasar es que no aprendieron Sí, yo siento que es muy decepcionante porque si tú ves en todos los sondeos aparece que los colombianos, la mayoría de los colombianos se autoidentifican como de centro. Claro, claro. Y Sergio Fajardo comenzó con una ventaja grande hace 2 años o hace 1 año y medio. Fajardo tenía todo para ganar. Pero creo que es una combinación de varios factores, unos que tienen que ver con los egos o las vanidades, como lo mencioné antes, pero creo que también otras cosas que tienen que ver con fenómenos mundiales, digamos, de una política de identidades que siento que Petro ha podido capitalizar mucho mejor que los del centro, que siguen pensando como en una cosa más programática y no como que la gente quiere ver a alguien que se parezca a ellos, que se identifique con ellos, que hayan unos clivajes emocionales que dividen a la gente rápidamente. Estoy a favor o estoy en contra del aborto. Tú no quieres matices en la política actual, que está muy determinada también por las redes sociales. Y creo que también Fajardo es un hombre que lo vemos ahí en el perfil, que se formó como un político que hace política en la calle.
¿no? Que le encanta volantear y va a los centros comerciales y volantea y está en las calles y volantea. Y él no ha podido migrar de hacer esa política de la calle a hacer la política en las redes sociales, que es como se hace política hoy en día. Por eso el éxito de una persona tan desconocida como Rodolfo Hernández. O sea, Rodolfo Hernández es un populista de Facebook, ¿sí? Y si tú lo lees en el perfil de él, él es una persona que no tiene, ni lo tuvo en la alcaldía, una presencia en la calle, pero tiene una presencia intensa en Facebook con sus seguidores. Y si tú ves, Petro también es un político que, claro, puede llenar plazas enteras, pero su estrategia es muy digital desde el principio. Sí, él está pegado a Twitter, hace declaraciones sobre todo. Hoy en día la política mucho es decir cosas. Y eso es algo que a los del centro les cuesta mucho trabajo porque tienen posiciones más complejas, llenas de sutilezas, y eso es difícil en esta época de política en las redes. Pero creo que también hay otros fenómenos que contribuyeron a la implosión del centro. El Partido Verde se convirtió en un caballo de Troya del petrismo dentro del Partido Verde con Camilo Romero. Eso fue, digamos, la primera apuesta de Petro, fue cómo destruyó el Partido Verde para que no se quede con Fajardo, y lo hicieron súper efectivamente. También el gran ataque que hizo Petro durante 3 años a Claudia López rindió sus frutos, porque Claudia López pasó de tener una popularidad, obviamente no solo por Petro, sino porque su alcaldía, pues me parece que no es claro cuál es su norte, no es claro cuáles son sus banderas, ¿no? Es como, no, la Bogotá cuidadora, pero discriminó a o sea, muestra una xenofobia frente a los migrantes venezolanos, hay atracos en la calle, entonces como realmente a quién estás cuidando, ¿no? O sea, me parece que Claudia no ha logrado ser coherente, digamos, en sus acciones con su discurso, y el desplome de su popularidad también golpeó mucho a Fajardo, porque Claudia era una aliada clave para demostrar que el centro sí es una opción entre los dos extremos. Entonces creo que es una combinación de muchas cosas, pero estoy de acuerdo contigo en que pues a mí sí se me hace como una lástima para este país que el centro no sea una opción real en esta competencia. Obviamente que en la primera vuelta uno siempre puede votar por el que quiere y por el que cree que sería el mejor gobernante, porque en todo caso tienes una segunda opción en la segunda vuelta. Me parece que es una cosa rara que ha pasado en esta campaña, es que el voto útil, la lógica del voto útil se ha impuesto desde la primera vuelta. Y eso no solo es raro, sino que es indeseable. Oh, buenísimo que no está en el libro, pero podrías llegar a estarlo en una futura edición, y es Claudia López, porque seguramente ella está pensando en algún momento en una candidatura, y me encanta que la menciones en este capítulo. ¿Qué va a hacer Claudia en primera y segunda vuelta? Me sorprendió mucho en la inauguración de la Feria del Libro de Bogotá, pues que estuvo el señor presidente y estuvo ella, y yo sentí como una camaradería entre los dos, y los dos se felicitaban. ¿Entre quiénes? Entre Duque y Claudia. Entonces, señor presidente, gracias a usted hicimos tantas bibliotecas, y Duque le decía, no, señora alcaldesa, gracias. Yo decía, me sorprendió un poco, y diría, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va Claudia en esta campaña? ¿Cómo queda Claudia parada? Porque le quedan 2 años todavía de gobierno. ¿Cómo queda Claudia en un gobierno petrista? ¿Cómo queda Claudia en un gobierno fajardista? ¿Cómo queda Claudia en un gobierno de Federico? ¿Cómo es ese escenario que tú ves ahí con ella? Pues nosotros viendo las propuestas para Bogotá de los candidatos, concluimos en un artículo de La Silla Vacía que a Bogotá o a Claudia como alcaldesa le va a ir bien en cualquiera que gane, porque las propuestas de los candidatos están muy alineados con lo que ella ha propuesto. Entonces, si los candidatos cumplen con sus promesas de gobierno, cualquiera que gane le va a ir bien al plan de gobierno de Claudia López. Y me parece que Claudia en todo caso es una política muy hábil que logra forjar alianzas, y yo creo que le va a ir bien con cualquiera de los presidentes, sobre todo porque es que realmente los ataques a Claudia, que eran muy concentrados desde la derecha y la izquierda, tenían un trasfondo de destruir a Fajardo, y lo lograron, ¿no? Entonces, pasada la campaña, me parece que mucha de esa presión se le quita de encima. De hecho, ya se le ha quitado. O sea, a medida que Fajardo comenzó a ser más irrelevante en la campaña, fíjate que los ataques a Claudia desaparecieron. Entonces, creo que Claudia la va a tener más fácil, pero creo que ella todavía no nos ha demostrado cuál es el verdadero legado que quiere dejar.
Obviamente que le tocó manejar la pandemia, creo que lo hizo bien, creo que Claudia asumió un liderazgo que empujó a Duque a tomar unas decisiones que eran claves, pero me parece que ella en su discurso, en su liderazgo, pues ha mostrado ser menos hábil y menos eficiente de lo que por lo menos yo anticipaba que ella iba a hacer. Claro, le tocó una ciudad, pues una ciudad que recibió compleja, pero nadie se iba a imaginar que le iba a tocar una Bogotá de 10 millones de habitantes con pandemia, con protesta social, con movilización. Entonces, ¿no será que le tocó gastarse un poco de su tiempo y de su energía y de su capital político resolviendo eso y solo hasta ahora puede comenzar a pensar en, bueno, esta es la ciudad que yo quiero dejar? Sí, definitivamente no solo un poco de su tiempo, sino todo su tiempo. Pero creo que también ella ha mostrado un talante que me parece que no es totalmente coherente con su discurso de la Bogotá cuidador. Sí, creo que sus salidas xenófobas creo que no le ayudan, creo que como que a uno le generan como una disonancia cognitiva. Y me parece que Claudia a veces tiene demasiadas ganas de ser como esa líder política nata que ella es y entra en confrontaciones con el presidente, lo cual me parece que la distrae de un rol mucho más de administradora de la ciudad, ¿no? Como que la gente quiere que le solucione el problema de las basuras, que la ciudad está cada vez más sucia, un problema de movilidad, y entonces me parece que esa tensión que ella tiene entre ser una gran líder política y una administradora de la ciudad que tiene que pensar en las basuras, a veces choca. Y yo creo que ella tiene ese reto de los próximos 2 años de realmente concentrarse en solucionar esos problemas de la ciudad, que es en el fondo lo que le va a dar la posibilidad de pegar un salto en el 2026, que supongo que es su aspiración presidencial. Claro, yo creo que ahí se va a definir si Claudia López entra en la edición Los Presidenciables de Aguilar en la Silla Vacía del 2026. Me cabe la menor duda de que ahí va a estar. Porque de los 12 que tenemos en este año, hay únicamente 2 mujeres, Juanita, Ingrid Betancourt y Francia Márquez. Y a mí sí me sorprende, pues digamos que con todo este nuevo movimiento, que me parece muy válido y muy importante, de las mujeres, del feminismo, del empoderamiento, pero yo digo, bueno, ¿y eso trasladado a la política dónde está? ¿Por qué Ingrid Betancourt? Francia un poco más, pero yo creo que el fenómeno Francia no es un fenómeno netamente femenino, no creo que lo sea, pero ¿por qué Ingrid y Francia no han logrado realmente capitalizar esas posibilidades que tienen con el voto de la mujer colombiana? ¿Por qué les cuesta tanto? Uno diría, no, pues a mí creo que el porcentaje mayor en Colombia son mujeres, pues no, ahí hay una presidente mujer. ¿Por qué no han logrado capitalizar eso? Bueno, yo creo que Francia sí lo capitalizó. Yo creo que todo el voto feminista se fue hacia Francia Márquez y me parece que ella capitalizó mucho esa política de identidades, ¿no? Yo conozco a mucha gente que votó por ella, por sus posturas feministas, por ser una líder social, por lo que ella representa en términos de venir realmente de un país excluido. Entonces creo que ella sí lo capitalizó, pero pues, y ha llegado muy lejos dada su corta experiencia en gobierno. O sea, si Petro se llega a morir y ella queda de vicepresidente, vamos a tener a una persona que jamás ha manejado ni un presupuesto, ni ha tenido que contratar a 5 personas en su vida. O sea, ella no tiene ninguna experiencia en la administración pública, no sabe de muchos temas. Eso que obviamente no le quita a ella el valor tan impresionante que tiene que una persona que fue hace relativamente poco una empleada del servicio doméstico haya pasado a ser una gran líder de su pueblo en Suárez Cauca, una mujer súper valiente, con muchas ideas y que pone en debate unas visiones de país que uno nunca había visto en una carrera presidencial. Entonces, pues a mí me parece que ella es un gran fenómeno político y me parece que tiene un futuro político impresionante, como que yo solo espero que si queda de vicepresidente, pues no se queme por su corta experiencia. Y también porque creo que para Petro es muy difícil compartir el estrellato, ¿no? Entonces, como que yo sí y porque como Francia no se ve como una subalterna de Petro, con razón, yo creo que Francia se vuelve una piedra en el zapato en
en un eventual gobierno de ellos dos, ¿no? Creo que eso va a ser muy interesante de cubrir cómo va a ser Francia si son elegidos. Y Ingrid, pues me parece que Ingrid es un poquito, que lo contamos en el perfil, y a mí el perfil de ella en el libro me encanta porque muestra que Ingrid siempre ha sido como una mártir de la política, ¿no? Ingrid toda la vida ha hecho política a partir de grandes golpes mediáticos. Ingrid suele como pegarse un tiro en el pie con frecuencia. Cuando ya tú sientes como, wow, está haciendo esto, se pega el tiro en el pie y decepciona a un montón de gente. En la feria del libro dijo que le iba a poner IVA a los libros. Eso es un tiro en el pie, en el escenario editorial más importante del país. Sí, pero mira, Ingrid para mí fue una decepción que ella cuando llegó a Colombia, yo sentía que ella venía de un proceso de crecimiento interior y de crecimiento espiritual impresionante. Llegó y yo escribí un artículo diciendo cómo Ingrid le estaba dando como un nuevo lenguaje a la política, ¿no? Después de la intervención que hizo en la Comisión de la Verdad, y cuando ella llegó a ayudar a unir a los del centro, ella realmente tuvo un papel clave en traer a Alejandro Gaviria, en lograr apaciguar a Robledo para que los dejara entrar. Y yo sentía que ella era un caso excepcional en la política colombiana, en donde una persona está trabajando desprendidamente por un proyecto que va más allá de ella. Entonces, cuando en enero ella decide lanzarse y se vuelve como, digamos, en términos figurados, como la sicaria de la campaña, ¿no? Iba disparándole a la gente, pero le iba disparando a los propios del centro que ella había tratado de unir, de una forma muy sorprendente. O sea, lo que pasó en ese debate cuando ella comenzó a decirle esas cosas a Alejandro, que me parece que era un debate súper válido en el centro, pero que no lo tenía que dar públicamente, y que además ella usaba como hechos cosas que realmente no habían sucedido y que eran mentiras. O sea, como en un acto claro de manipulación. Pues fue muy impresionante porque le hizo demasiado daño al centro y a sí misma, porque realmente ella ya venía con un sentimiento de rechazo entre muchos colombianos, por lo que ella, que me parece súper injusto de los colombianos que le hubieran cobrado que ella hubiera pedido esta indemnización por su secuestro, cosa que me parece que tenía todo el derecho de hacer, pero ya traía ese rechazo, y cuando hizo esto todo el mundo dijo, en realidad Ingrid sigue siendo exactamente la misma que era hace 15 años. Y bueno, pues creo que eso en el perfil queda muy claro, esa pasión que ella tiene por dentro, pero al mismo tiempo esa noción de sacrificarse y de que todo vale con tal de salvar al país, digamos, que creo que es como la lógica que impera en ella. Claro, y tú hablas de dispararle a sus amigos del centro, dispararle en manera figurada, obviamente, y es una lástima porque ahí dio en el blanco de personajes pues que a mi parecer son muy interesantes, son muy preparados, pero quedaron totalmente pues, desaparecidos también de la carrera por la presidencia. Y tipos como Alejandro Gaviria, pues exministro, ex rector, tomó una decisión pues dificilísima de dejar la rectoría de la Universidad de los Andes. Y que su esposa renunciara a la codirección del banco. Sí, a las 72 horas, y es como, bueno, ¿qué pasa con Alejandro? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que igual Alejandro que Francia también tiene mucho futuro. De Estoy segura que él saldrá seguramente en los próximos 4 años. Yo creo que Alejandro demostró un poco esa ingenuidad que tiene a veces los intelectuales y la élite bogotana, y como una noción sobredimensionada de sí mismo, ¿no? Él realmente pensaba que podía ganar y que podía, y si no ganaba, podía poner al siguiente presidente, y realmente no tenía ni idea de cómo funciona la política. Y creo que él hizo una apuesta muy equivocada de pensar que él podía tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tener como este aura de mocusiana, de una persona que representaba mucho las ideas progresistas, y al mismo tiempo aliarse con Miguel Ángel Pinto y con Rey, el de Cundinamarca, que representan todo lo contrario, y contar como con las maquinarias, sin darse cuenta que las maquinarias en Colombia hace años no ponen presidente.
Realmente las maquinarias sirven para sacar elegido un congresista, pero no para ganar la presidencia, y eso ya había quedado demostrado. Y me parece que él nunca logró resolver esa ambivalencia frente a César Gaviria. Pero a mí me parece que Alejandro sí le traía al centro una discusión muy interesante sobre realmente qué es lo que define el centro. ¿Es la forma de hacer política, que es la herencia que viene desde Mockus y la Ola Verde, o hay una oferta programática para el centro, ¿no? Y él pensaba, tenemos que hacerle una oferta programática para el centro que sea radical, digamos, en su liberalismo. Y a mí esa propuesta me parecía muy seductora y me parecía que eso por lo menos le ofrece al país algo concreto. Me parece que ofrecerle al país solo una forma de hacer política, un no clientelismo, es muy difícil de sostener. Sobre todo que es difícil de sostener cuando estás abrazado con Cristo, cuando tu vicepresidente es Murillo, que en todo caso hacía esas prácticas en el Chocó. Sí, es difícil ser completamente coherente con esa postura que además no le dice mucho a mucha gente, ¿no? Como que te dice más, mire, yo voy a pelear por las libertades individuales, yo voy a pelear por unos niveles de equidad en estos temas, por una apuesta por la ciencia y la tecnología, una cosa mucho más programática, y creo que Alejandro traía eso, pero creo que pecó de vanidoso y de primíparo. Juanita, pero entonces, ¿será que los candidatos, sobre todo los que mayor opción tienen hoy, aprendieron tal vez una lección de Juan Manuel Santos, en el que uno dice, bueno, aliémonos con el que tengamos que aliarnos? Pues Santos dice, no, yo soy el candidato de Uribe, a las 24 horas de ser presidente, pues sí, hace lo que hace con Hugo Chávez. Aquí pareciera que está sucediendo algo parecido. Es como Alejandro se une con unos clanes, Petro se une con los clanes allá de Cúcuta, Fico también. O sea, como que decir, pareciera que la decisión fuera, lleguemos como sea, sí, y cuando ya estemos allá en la Casa de Nariño, después miramos que hay que limpiar y que hay que arreglar. ¿Será el que lleguemos? Yo creo que ese todo vale, pues ha imperado en la política desde hace años, incluso antes de Juan Manuel Santos, pero Santos le dio como una cierta aura de respetabilidad al todo vale. Exacto, claro. Y a mí me parece que eso es grave, porque a mí me impresiona un poco ver a Petro aliándose con la gente que se ha aliado, ¿no? O sea, que tener una alianza con Ramiro Suárez en Cúcuta, que está condenado por homicidio, o verlo abrazado verlo con Roy Barreras, con Benedetti, con Julián Bedoya. Entonces yo digo, bueno, si ese es el cambio, pues realmente no veo el cambio. ¿Cómo se hace el cambio? Me imagino que él piensa como piensan sus seguidores, que una vez que él llegue a la presidencia, les pega una patada y va a hacer las cosas, pero eso nunca es así de fácil. Entonces, sí, yo creo que Santos demostró un cinismo en su presidencia que como que le creó un teflón a todo este tipo de decisiones, ¿no? Y es como, bueno, si esa es la única forma de llegar, pues lleguemos y después ya arriba vemos cómo hacemos. Y yo creo que ese pragmatismo de Santos sí le permitió hacer varias cosas, como el acuerdo de paz, pero al mismo tiempo se convirtió en un factor de la inestabilidad del acuerdo, ¿no? Y en un factor, digamos, que creó mucha desconfianza a la hora de votar por el plebiscito y creo que, pues en eso yo sí soy más mocusiana, ¿no? Me parece que el que promete algo en campaña, pues debe hacerlo. No todo vale, decía Mockus en tarima, pero nunca fue presidente, no, nunca lo va a ser. Desafortunadamente, creo que habría sido un gran presidente. No, ya que nos metimos con expresidentes, como en toda campaña, y más en Colombia, pues los expresidentes siempre van a tener ahí como un poder detrás de bambalinas, siempre van a estar ahí, y creo que en esta campaña no es la omisión, o sea, sucede también. Entonces hablamos de Juan Manuel Santos, pero también una figura importante que tomó pues mucha relevancia después de las consultas, y es César Gaviria, y por supuesto el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo los ves hoy ahí? ¿Cómo los ves en esta campaña? Pues yo creo que el celular a César Gaviria le sonó esa noche hasta altas horas de la noche, y lo sabemos por buenas fuentes, porque se volvió con el personaje con el que todos querían salir, ya pues tomó sus decisiones, todo. ¿Cómo ves ahí a Gaviria y a Uribe? Pues a mí César Gaviria me parece pues que ha sido una figura muy importante en el país, y me parece que fue un presidente muy transformador. O sea, yo sé que ahora pues tiene muchas críticas la apertura, ¿no? Pero yo sí siento que
que fue muy transformador desde la Constitución del 91, la modernización de la economía, la apertura de la economía. Yo creo que eso fue muy importante y yo siento que Gaviria es uno de los, digamos, pocos líderes estadistas que quedan, más allá de que al mismo tiempo pues es un clientelista, ¿no? Que con un apetito burocrático grande, pero a mí me parece que es muy interesante, por ejemplo, las condiciones que le puso a Fico y que Fico firmó, porque nosotros estuvimos cubriendo la semana pasada un gran evento que tuvo Fico en la Misión Carismática, en donde había miles de personas orando por él y lo quisieron comprometer con apoyar el referendo contra el aborto. ¿En Bogotá Fico, fue esto? En Bogotá. Y Fico lo eludió. O sea, Fico no se comprometió y no se comprometió porque esa era una de las líneas rojas que le había puesto Gaviria. Entonces me parece que Gaviria sí trata como de poner su poder detrás para lograr llevar más hacia el centro a cualquiera de los dos candidatos que hubiera apoyado, pero en este caso pues fue Fico el que lo hizo. Y a mí me parece que eso fue un revés muy grande para Petro porque no solamente creo que necesitaba a Gaviria para ganar en primera vuelta, sino si él llega a ser elegido, su gobernabilidad está muy en duda sin tener el apoyo del Partido Liberal en el Congreso, porque Petro va a gobernar con un Senado absolutamente en contra si no logra los votos de la coalición Centro Esperanza y del Partido Liberal. Entonces creo que ahí ese apoyo era muy clave. Del lado de Uribe, pues me parece que Uribe, claro, estas elecciones la cogen en su punto más bajo de popularidad en medio de este proceso judicial, pero pues Uribe es un político de una habilidad impresionante. Entonces yo lo que siento es que él muy desde bambalinas, él hizo una movida que fue clave y fue evitar que la candidata del Centro Democrático fuera María Fernanda Cabal, al definir el esquema de la encuesta, cómo iban a hacer la encuesta, que hizo que casi implosionan también. Claro, pero que hizo que Óscar Iván Zuluaga la ganara, que era un candidato que despertaba menos fervor popular. Y a mí me parece, nosotros no tenemos ninguna evidencia de que Uribe realmente movió las cuerdas para que el equipo Colombia no aceptara a Óscar Iván en la consulta. Pero no me sorprendería, digamos, de que cuando Charlo dijo haya habido un acuerdo previo entre Fuad y Uribe que son muy cercanos. Es muy raro que Alex Char nunca ha dicho nada. O sea, tú no te puedes acordar de ninguna declaración que él haya hecho pública que incomode a nadie. Y súbitamente él es el que asume la vocería contra el candidato de Uribe, pues era muy raro. Y después Uribe, como de esa forma un poquito solapada, decir, bueno, sí, algunos dicen que pues el Centro Democrático quiere votar en la consulta, pues así será. Estaba dando como la luz verde para que votaran en la consulta y pues se sabía que lo iban a hacer por Fico y realmente el Centro Democrático fue absolutamente clave en la consulta de Fico, en la elección de Fico. Ahora, es muy diferente llegar a la presidencia como llegó Iván Duque, que no tenía nada propio y que llegó totalmente sobre los hombros de Uribe, a como llegaría Fico, que tiene un caudal político que ha logrado, digamos, él no va a llegar sobre los hombros de Uribe. Así tenga el apoyo de Uribe, pero nadie le va a poder atribuir su triunfo a Uribe. Sí, creo que es su única base. le da unos niveles de autonomía muy diferentes a los que tuvo Duque, y porque pues Fico tiene para mostrar que él cuando llegó a la alcaldía lo hizo en contra del candidato de Uribe, o sea, abiertamente en contra del candidato de Uribe. Entonces Fico tiene una carrera propia por fuera de Uribe y creo que eso hace una diferencia y creo que en el libro nosotros mostramos eso claramente, cómo su trayectoria y cómo Fico es un político muy hábil que ha logrado enfrentarse a Uribe, enfrentar al candidato de Uribe sin nunca pelearse con Uribe. Fico, digamos, en eso es muy diferente a Petro. Fico no lidera por confrontación, sino todo lo contrario. Fico es un líder súper carismático que busca alianzas, que trata de no es más político, incomodar en ciertas cosas, que eso no obsta para que tenga posiciones fuertes sobre muchos temas, pero él no corta las velas, digamos, él no corta las amarras con la gente. No, es que sin duda estas fuerzas políticas pues cobran mucho protagonismo y hay otra fuerza de la que no hemos hablado, Juanita, y es la fuerza del Partido Conservador, que a diferencia del liberal con César Gaviria, a diferencia del Centro Democrático con Álvaro Uribe, siento que en esta campaña
a excepción de David Barguil, no han logrado tener como una figura fuerte que lidere y decir, mire, estos son, o sea, no sé a quién llamaron del Partido Conservador, o sea, como llamaron a César Gaviria. Yo siento que ellos perdieron ¿En qué andan? Yo creo que ellos perdieron una oportunidad grande en estas elecciones porque tenían la posibilidad, digamos, de un candidato que le habría proyectado una imagen muy contraria, muy diferente y mucho más renovada al Partido Conservador, que era Juan Carlos Echeverry. Pero el Partido Conservador es un partido de caciques con un arraigo rural importante y David Barguil realmente logró movilizar a todo el partido, pero a mí me impresionó que en la consulta sacaran tan poquitos votos, porque claramente el Partido Conservador, yo pensaba que iba a ser capaz de endosar sus 2 millones de votos de las legislativas y no pudo y no lo hizo. Y eso para mí sí es un enigma porque ellos sí estaban, por lo menos parecían los líderes políticos muy jugados por Barguil. Y no se movilizaron. Entonces yo no sé si esos votaron por Fico. O sea, el Partido Conservador realmente perdió toda aspiración de poder. O sea, ellos tienen una aspiración de cuotas burocráticas, de mantenerse como en el status quo, pero me parece que ellos han demostrado que no tienen ninguna vocación de llegar a la presidencia. Pero pusieron vicepresidenta hace 4 años. Sí, pero en realidad es un decir que la pusieron ellos, porque realmente Marta Lucía logró sus 1,5 millones de votos en la consulta por fuera del Partido Conservador y enfrentada a las élites del Partido Conservador, pues Alba Pastrana. Y entonces ella realmente nunca llegó como en representación del partido, ella era una disidencia del partido. Juanita, pero este podcast está un poco desesperanzador, un poco apocalíptico, porque uno como que no ve por dónde. Y bueno, hay una realidad y es que a 3 semanas hay 2 candidatos que puntean las encuestas, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Acordamos antes de esta grabación que no te iba a preguntar por quién vas a votar ni en primera ni en segunda vuelta y voy a cumplir ese compromiso, pero sí quiero preguntarte cómo ves tú esos 2 escenarios, cómo van a ser esos 2 gobiernos, ¿no? Y obviamente la idea no es decir a la gente vote por esto o por otro, pero creo que tú sí tienes una mirada del país político muy clara esa mirada y quisiera saber cuál es como tu mirada sobre esos 2 escenarios. Claro, Juan Sebastián, yo normalmente me considero una persona bastante optimista, pero sí tengo que decir que estas elecciones no me provocan demasiado optimismo porque creo que a Colombia le esperan unos meses y quizás unos años muy difíciles, gane quien gane de los 2 punteros, y creo que es difícil pensar que vaya a haber algún fenómeno que vaya a cambiar ese escenario de segunda vuelta. A mí me parece que una cosa que es interesante de haber hecho estos perfiles es que nosotros tenemos una ventaja como país que quizás no la hemos aprovechado lo suficiente, y es que los 4 que tendrían algún chance de gobernar ya gobernaron como alcaldes. Entonces son bastante comparables en ese sentido, porque yo sí creo que nada predice tanto cómo va a gobernar alguien a cómo ya lo ha hecho en el pasado, ¿no? Eso me parece que es un gran predictor del gobierno. Y me parece que pues para hacer este perfil yo investigué bastante cómo fue la alcaldía de Gustavo Petro, y creo que así como Petro ha sido un senador y un representante de la Cámara absolutamente destacado, brillante, súper efectivo, metió una cantidad de gente en la cárcel a partir de sus denuncias de corrupción, súper valiente. Me parece que él como administrador público fue un poco caótico. Creo que él no tuvo ninguna capacidad, no demostró ninguna capacidad de armar equipos estables. ¿Sí? 60 de sus altos funcionarios rotaron durante su mandato. Creo que Petro le exige a sus subalternos un nivel de sacrificio que es difícil para sus funcionarios cumplir. No solo porque Petro tiene unos horarios de trabajo muy difíciles, que él llega a las 10 de la mañana y trabaja hasta las 2 de la mañana, le llega tarde y hace esperar a 5 secretarios durante 3 horas, sino porque Petro es un polemista, ¿no? Entonces él le encanta la polémica y es una persona que
no le agradece a sus equipos, él pueden llevar trabajando 4 horas, pide almuerzo solo para él y todos los demás están como muertos de hambre mirando cómo él come y siguen discutiendo. Pero les exige hacer cosas que los funcionarios saben que van a terminar empapelados por la Procuraduría o la Contraloría, que sus cuentas van a terminar embargadas. Y de hecho Petro duró con sus cuentas embargadas durante años, pero como Petro es tan valiente, no le tiene miedo a nada. Él estaba convencido de que él lo que estaba haciendo tensaba la ley, pero estaba dentro de la ley, y de hecho él ganó esas peleas, pero duró 5 años sin poder acceder a sus cuentas, y ese es un sacrificio al que muchos funcionarios no están dispuestos a hacer. Sí, o sea, no están dispuestos a todos los días llegar a su casa a las 3 de la mañana, no están dispuestos a ser investigados y entonces prefieren renunciar. Y eso genera unos niveles de inestabilidad difíciles porque como Petro es tan tímido, tan absorto en sus cosas, tampoco forma una sensación de equipo. Entonces mucha de la gente que trabaja con él lo admiraba, sentía que él tenía un verdadero compromiso con los vulnerables, que era súper inteligente, pero que es una persona muy difícil de trabajar con él también porque Petro siente que él es un genio. Algunas personas creen que lo es. Pero esa sensación de que él lo sabe todo, que él tiene todas las respuestas, también hace que sea una persona con la cual sea muy difícil dialogar y construir conjuntamente un proyecto. Y en la alcaldía de Bogotá, él tuvo unos logros de reducción, por ejemplo, de pobreza que él siempre exhibe y que son ciertos, pero cuando tú comparas esos logros con la reducción de pobreza en el país durante el mismo periodo, se redujo más la pobreza en el país que en Bogotá. Lo mismo en reducción de niveles de deserción, por ejemplo, porque Petro vivió unos años de bonanza muy, muy importantes. Pero yo siento que él gastó mucho de su capital político en esa transformación de las basuras, que no eran para nada un problema de la ciudad. Nadie se quejaba de cómo funcionaban las basuras. Pero Petro tenía una obsesión y era sacar a William Vélez de la contratación. Porque sentía que era un mafioso, un contratista que financiaba a los paramilitares, que era amigo de Uribe. Digamos, nada de eso, digamos, nunca fue probado. Pero él se empeñó en que tenía que cambiarlo y él tiene una idea de que el Estado tiene que cumplir con un papel mucho más grande en la administración pública. Entonces, después de dar toda esa vuelta que lo llevó a su destitución claramente injusta y motivada políticamente por parte del procurador Ordóñez, pues terminó alargándole los contratos a los contratistas de basuras en mejores condiciones para los contratistas. Lo único que hizo fue sacar a William Vélez, pero todos los demás quedaron con contratos mejores. Lo mismo con Transmilenio, alargó la vida útil de los buses sin cambiar ninguna de las condiciones que él quería cambiar, porque él tiene esa inhabilidad gerencial. Él se mete en unas peleas gigantes, pero sin tener los soportes técnicos para darlas. Y le cuesta mucho trabajo establecer alianzas, conversar con la gente. Entonces él se peleó con los municipios vecinos, con el presidente, con el consejo. Y así con Navarro en su momento. Claro, así es súper difícil sacar adelante proyectos. Digamos, gran parte de sus obras las hizo fue a partir de gastar presupuesto y contratar a una cantidad de gente en la nómina, pero no de hacer megaproyectos que implican unos altos niveles de coordinación entre entidades y con otras personas por fuera. Entonces creo que frente a eso soy un poco pesimista porque creo que el nivel de ambición de sus ideas es casi que inversamente proporcional a su capacidad para llevarlas a cabo. Y creo que eso puede generar grandes expectativas en el país y una gran frustración porque no se pueden llevar a cabo, con el ingrediente adicional de que Petro ha dicho que si no le aprueban sus propuestas en el Congreso, él va a movilizar a la gente en la calle. Y creo que eso, cuando tú sacas a la gente a la calle, una vez que la sacas ya no la puedes controlar. Entonces creo que si bien yo veo una ventaja o una cosa interesante en un eventual gobierno de él, y es que obligaría a una negociación entre las élites que siempre han tenido poder y las que no lo han tenido, que creo que esa negociación puede ser interesante para el país, me da mucho susto que él no tenga la habilidad para llevar a cabo esa negociación de una manera constructiva y que se genere mucha violencia a partir de eso. Ese es como por el lado. Por el lado de Fico, me parece que en el perfil lo que mostramos es que Fico es una persona que no ha tenido una buena educación. Él comenzó a estudiar ingeniería civil en EAFIT y perdió cálculo 3 veces, le tocó retirarse, era muy vago. Entonces pasó a estudiar administración en la Universidad de Medellín, era un tipo carismático que organizaba todas las fiestas, era el centro, digamos, de la movida en la universidad, pero
pero nunca se preocupó por ser un buen estudiante, cosa que a mí siempre me da un poquito de desconfianza, como que a mí me gustan los nerds, creo que eso es la gente que se lee documentos, que sabe los temas, me gusta, pero él comenzó a hacer política muy pronto en el consejo, le fue bien como concejal y después ya comenzó a lanzarse a la alcaldía, perdió la primera vez y después ganó, pero en la alcaldía él demostró que era una persona muy conectada con la calle. En eso él sería muy diferente a Iván Duque, que es tan desconectado. Pero Fico demostró que él es una persona muy superficial en la comprensión de los temas. O sea, él no se mete a fondo en los temas, delega mucho la administración del gobierno en gente de su equipo, se rodea de gente muy joven, muy cercana a él, como de grupos muy chiquitos. Y Fico es una persona, en todo caso, muy provinciana, que no ha vivido por fuera, que no habla inglés, que no se ha preocupado por tener como una comprensión del mundo y me parece que muchos de los problemas de Colombia hoy están atravesados, son problemas como interconectados mundialmente, de cambio climático, de la pandemia, de las migraciones, y me parece que esa superficialidad a veces de él para comprender los temas le puede pasar factura en un gobierno. Y el segundo riesgo que me parece que tiene, ahora, Fico tiene la ventaja de que él sabe que no sabe de los temas, no es un tipo arrogante y se deja asesorar. Entonces creo que tiene esa ventaja, pero en todo caso yo creo que un presidente que no sabe mucho de los temas puede ser muy manipulable. Entonces me parece que ahí hay un riesgo. Y por el otro lado, me parece que la aproximación que tiene Federico Gutiérrez a la protesta social es muy básica, muy en la línea del uribismo, de pensar que son movilizaciones infiltradas desde Venezuela, desde Rusia, que son un problema de seguridad, entonces que hay que reprimirlas bajo esa lógica. Y me da mucho susto porque siento que si Federico gana, sobre todo por un margen muy pequeño, como sería el caso, estoy segura que los petristas van a sentir que esto hubo fraude, van a salir a la calle a protestar, porque en todo caso Federico, sus propuestas son muy de mantener el status quo. Él parte del supuesto de que las cosas, digamos, hay cosas que hay que cambiar, ajustar, pero que en general hay que darle tiempo a los cambios para que se consoliden y que no hay que hacer un timonazo. Entonces me da mucho susto es que un país con gran deseo de cambio se enfrenta a un presidente que es muy convencional en su mirada y que lo que va a mantener es las cosas un poquito en el status quo, de pronto mejorando un poquito de cosas, y que cuando salgan a la calle a protestar, que estoy segura que Petro incentivaría estas movilizaciones y ya si no las incentive, la gente va a querer salir a protestar y porque va a sentir que le hicieron fraude, golpe de Estado, bueno, todas las cosas que ya están en esa narrativa. Que la forma de responder a la protesta sea la receta obvia de sacar el ESMAD, reprimir, porque creo que eso también vuelve al país muy inviable si volvemos a las movilizaciones de esa manera. Entonces, por eso no soy tan optimista, porque creo que ambos escenarios implican que Colombia va a pasar por momentos difíciles, ¿no? De mucho descontento. No está fácil, Juanita, no está fácil el asunto, pero creo que Colombia ha tenido otros momentos igual de complejos, incluso más complejos, y yo creo que desde que la campaña se mantenga en este lenguaje, claro, a veces difícil, a veces no cortés, pero que no pase al plano de la violencia, creo que es sostenible. Sí, yo creo que definitivamente Colombia, y eso es un gran consuelo, ha salido de momentos mucho más difíciles. Pues toda esa época donde mataron a 3 candidatos presidenciales, donde exterminaron a todo un partido. O sea, yo creo que Colombia no está para nada en ese momento y creo que en todo caso lo importante es que gane quien gane, de verdad los colombianos tengamos un talante democrático para entender que esa fue la voluntad del pueblo. Le guste a uno o no le guste, me parece que la idea es que gane quien gane, todos tratemos de construir a partir de ahí. Pues a mí me da mucha pena con nuestros oyentes porque yo creo que ellos empezaron a oír este podcast diciendo, cuando termine de oír el podcast voy a saber por quién voy a votar. Y creo que ahora no tienen la menor idea, pero para consuelo sí les voy a decir que si uno se lee los presidenciables, los hombres y las mujeres que aspiran a liderar el país, el libro publicado con la silla vacía, Aguilar Penguin Random House, yo sí creo que de ese libro saca su candidato presidencial. Sí, yo creo que eso ayuda mucho, pero también ayuda
también me parece que es un placer leer sobre las vidas de estas personas que todos uno le pueden gustar o no, pero son excepcionales. Sin duda, sin duda. Pues Juanita, para fortuna del país, de los colombianos, del país político, hay personas como tú, periodistas como tú, medios como La Silla Vacía, que leen el país como lo haces, de manera transparente, de manera rigurosa, desde la objetividad, desde la neutralidad, desde el rigor periodístico, que creo que en estos momentos son esas voces que son tan necesarias. Entonces, de verdad, te agradecemos infinitamente haber participado en este podcast. Siempre es una maravilla hablar contigo. El tinto de Aganza Networks y Skybox Studio estaba buenísimo. Entonces, muchas gracias a todos los que nos oyeron. Este es el Penguin Podcast Colombia, organizado por Penguin Random House, El Espectador, La Silla Vacía, que nos acompañó el día de hoy, gracias a nuestra productora Aganza Networks y a nuestro estudio Skybox Studios. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con Aganza Producciones, Skybox Studios y El Espectador. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor ejecutivo. Estefanía Trujillo, productora general. Cristian Sáenz, productor de audio. Gabriela Hernández, creativa editorial. Juliet Rincón y María Fernanda López, fotógrafas. Vani Gabriel Ortega, director creativo.